Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una clase más de química. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es composición atómica, parte número 1. Y los puntos a tocar son átomo, vamos a hablar de su concepto y de sus características, vamos a hablar de las partículas subatómicas, vamos a hablar también del nucleido y su uso en la química, vamos a hablar del número atómico Z, vamos a hablar del número másico y vamos a terminar hablando de los isótopos, isóbaros e isótonos. Así que bueno chicos, bienvenidos a esta clase y comencemos. Bueno, entonces podemos preguntarnos ¿qué es el átomo? El átomo es la mínima unidad de la materia. Y si nosotros queremos conocer de dónde proviene el término átomo, viene del griego átomos, unión de dos vocablos, a que significa sin y tomos que significa división. Entonces en griego átomo significa sin división. Si nosotros queremos conocer qué son las partículas subatómicas son las partículas que conforman la integridad de un átomo en sí. Entonces, podemos decir, ¿cuáles son entonces las partículas subatómicas? Bueno, son tres. Son los electrones, los protones y los neutrones. Estas tres estructuras que se encuentran, en este caso mencionadas en este dibujo, son aquellas que conforman la integridad de un átomo. Bueno, eso es lo más relevante. Entonces, si nosotros pasamos a hablar de un átomo, aquí tenemos un esquema que lo puede definir, porque presenta dicho átomo un núcleo atómico. Esta porción central, que en realidad es muchísimo más pequeña que todo el radio del átomo. El núcleo es la parte más, pero más pequeña del átomo en sí. Y el núcleo atómico está formado por las siguientes estructuras: protones, las cuales son las partículas de carga positiva, y también los neutrones, pero se llaman neutrones porque justamente carecen de carga. Pero también se encuentra la parte que no es nuclear del átomo, aquella que parte desde el borde, desde el límite del núcleo hasta el límite de todas las órbitas. Y esa parte se llama nube electrónica. Y esta nube está formada por distintas órbitas que son estructuras elípticas y donde en ellas se encuentran los electrones, que son partículas subatómicas que presentan carga negativa. Entonces, si decimos cómo el átomo se subdivide en sus estructuras, se subdivide en núcleo atómico y en la nube electrónica, que es prácticamente la que ocupa mayor tamaño en el átomo. Y si hablamos de las cargas del átomo en sí, decimos que el núcleo atómico presenta toda la carga positiva, ya que los neutrones carecen de carga. Y si hablamos de la nube electrónica, prácticamente presenta toda la carga negativa, ya que en ella están presentes los electrones. Eso es lo más relevante de este punto. Ahora, si hablamos de nucleido, chicos, vamos a ver qué es un nucleido. Un nucleido es la representación de un elemento químico. ¿Por medio de qué? De estas características. Va a ser representado por un símbolo químico. También va a presentar un número atómico. Va a presentar un número másico. Estos dos términos lo vamos a ver en el siguiente punto. Y luego vamos a hablar de una carga. Vamos a conocer en este momento cómo se va a representar tanto el símbolo, el número atómico, el número másico y la carga. El símbolo va a estar representado muy evidentemente por una letra mayúscula o dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. Y siempre va a estar representado en el centro del nucleido. Luego vamos a tener el número atómico. El número atómico va a estar siempre ubicado en la región izquierda y hacia abajo. El número másico en la parte izquierda hacia arriba y la carga en la porción derecha hacia arriba. Esta es la forma de graficar o esquematizar un nucleido. Pero vamos a ver un ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser el elemento del sodio. El sodio, si ustedes se fijan en la tabla periódica, está formado por dos letras, N mayúscula, y como hemos dicho, la siguiente siempre va a ser minúscula, en este caso la letra A. Na representa al símbolo químico del sodio. El número atómico va a estar ubicado en esta región y es el número 11, que también se encuentra en la tabla periódica. Luego el número másico va a ser 23 y la carga que yo le he colocado en este caso es 0, ya que vamos a hablar de un átomo neutro. Todo átomo neutro presenta carga 0. Así que continuemos. Vamos a hablar en este momento del número atómico, que es
y para qué me va a servir en la química. El número atómico es el número de orden de cada elemento químico. Coincide también con el número de protones del elemento químico que estoy estudiando. Entonces, si decimos que es una coincidencia el Z con el número de protones, nosotros en la química siempre decimos que el Z coincide con el número de protones. Entonces los dos vendrían a ser prácticamente lo mismo. Pero si nosotros estudiamos bien la tabla periódica y decimos que es como el número de orden de cada elemento químico, es como si esto fuera un salón de clase. El hidrógeno es el alumno número 1, el helio es el número 2, litio número 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, así están todos. Si por ejemplo digo un número al azar, digo por ejemplo 32, 32 está ubicado en esta casilla, en el grupo número 4A, periodo 4. Entonces ya tengo el 32 que es germanio. Entonces de esa manera se pueden ubicar los elementos. Y si el germanio tiene Z32, la pregunta es, bueno, ¿cuántos protones tiene germanio? Bueno, tiene también 32 protones. Si continuamos con un ejemplo y hablamos del sodio, en este caso el sodio tiene Z11. Miguel, ¿cómo sabes que tiene Z11? Bueno, busquemos en la tabla periódica el número 11 y aquí está. En esta zona se encuentra el número atómico. En esta zona. Si bien no coincide con la posición del nucleido, la tabla periódica está organizada de otra manera. En este caso, algunas tablas periódicas usan el Z en la parte hacia arriba y a la izquierda, pero nosotros en los exámenes ponemos abajo a la izquierda. En este caso, podemos decir que el sodio tenía Z11 y protones 11. Ahora vamos a hablar del número másico. El número másico en sí vendría a representar el número total de partículas subatómicas nucleares presentes en un átomo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, hemos hablado en esta clase de 3 partículas subatómicas, que eran protones, neutrones y electrones. Pero dicen nucleares. Entonces, ¿cuáles son las partículas subatómicas nucleares? Eran solamente los protones y los neutrones. Entonces yo digo, el número másico es la suma de las partículas subatómicas nucleares que son protones y neutrones. Entonces esta es la fórmula para calcular el número másico. También podemos estudiarlo a nivel de la tabla periódica, pero en este caso hablaríamos de otra cosa, que vendría a ser la masa atómica relativa, que es distinto al número másico. ¿Por qué? Porque chicos, los protones y los neutrones son números enteros. Un protón o un neutrón no puede ser particionado. Yo no puedo decir, bueno, hay 0,5, 0,7 protones, sino hay 1, 2, 3, son números enteros. Entonces si yo sumo números enteros, ¿qué me va a dar? Un número entero. Por eso el número másico son números enteros positivos. Pero en cambio, si te fijas acá, estos números son decimales. Entonces no concuerda, claro, porque los números másicos son enteros más la masa atómica relativa son números decimales, ya que es como un promedio de las masas atómicas de los distintos isótopos que hay. Y como vamos a hablar de isótopos en el siguiente punto, ahí me vas a comprender mejor. Así que veamos un ejemplo. Vamos a hablar del elemento sodio. Ya habíamos visto que el sodio se representa con el símbolo Na. El Z se coloca en este lugar, que es el número atómico, en este caso 11, y aquí se coloca el número másico. ¿Qué significa? Que la suma de los protones y los neutrones me va a dar 23 en este caso. Bueno, entonces si yo digo que el número másico es la suma de protones y neutrones, si yo paso a restar los protones al número másico, me va a quedar A menos protón es igual a neutrón. Entonces podemos decir que los neutrones es la resta de número másico menos protón. Pero en el caso anterior hemos visto que el protón también estaba representado por ¿quién? Por el Z. Entonces tenemos una fórmula para calcular el número de neutrones. A menos Z me va a dar neutrón. Entonces, ¿quién es el A en el caso del sodio? 23. Y el Z es 11. Si restamos 23 menos 11, la resta me va a dar 12. Entonces existe 12 neutrones en este caso de este isótopo de sodio. ¿Entendieron? Muy bien, pasemos para culminar
hablando de los isótopos, isóbaros e isótonos. Anteriormente hemos hablado de los isótopos. Los isótopos son átomos que presentan el mismo número de protones o el mismo número atómico, que era lo mismo. Sin embargo, presenta diferente número másico y diferente número de neutrones. Como por ejemplo tenemos aquí una evidencia. Aquí están los isótopos de carbono. Todos estos tres átomos son el mismo elemento. ¿Por qué, Miguel? Porque presenta el mismo Z. Este tiene 6 protones y 6 protones. Tiene el mismo protón. Sin embargo, lo que cambia es el número de neutrones. Fíjate, ve. Hay 6 neutrones aquí, acá hay 7, 1 más, y acá hay 8, 1 más. Entonces, si nosotros sumamos neutrones más el número atómico Z, me va a dar 12 de número másico. 7 más 6 me va a dar 13 y 8 más 6 me da 14. Estos son algunos de los isótopos de carbono. Si hablamos del carbono 14, el carbono 14 se usa principalmente para detectar la antigüedad de los restos fósiles. Eso es solamente como una reseña. Ahora seguimos hablando de los isóbaros. Los isóbaros se diferencian de los isótomos porque los átomos que se van a estudiar van a tener distinto Z, distinta cantidad de protones. Sin embargo, presentan igual número másico y distinto número de neutrón. Vamos a ver un ejemplo. En este caso volvemos a utilizar el carbono 14. Fíjate que su Z es 6 del carbono. Acá lo habíamos visto. Sin embargo, el nitrógeno, que es su isóbaro, tiene un número Z diferente. Por lo tanto, al tener Z diferente, es distinto átomo. Sin embargo, presenta igual número másico. Eso es lo más relevante de los isóbaros, que presentan igual número másico, distinta cantidad de neutrón. Porque 14 menos 6 me va a dar 8. Y 14 menos 7 me va a dar 7. Así que ahí está la diferencia, distinta cantidad de neutrón. Aquí 8 y aquí 7. Ahora, si nos ponemos a pensar en los isótonos también presentan distinto número de Z, distinto número de protones, presentan distinto número másico, sin embargo presentan igual número de neutrones. Y si vemos el ejemplo, acá vemos al boro 5 y al carbono 6. El boro tiene un Z distinto al carbono y también tiene un número másico diferente. Sin embargo, cuando hacemos la resta de número másico y número atómico, 11 menos 5 es 6 y 12 menos 6 también es 6. Así que el número de neutrones es el mismo. Vamos a hablar del ion. ¿Qué es el ion? El ion es una partícula con carga, o sea, un átomo cuya carga es distinta a 0. Así que vamos a entender que un ion también se va a subdividir en dos tipos de iones. Tenemos los iones positivos y los iones negativos. ¿Cómo es eso? Aquellos iones que presentan carga positiva lo vamos a llamar cationes. Y aquellos iones que presentan carga negativa lo vamos a llamar aniones. Podemos recordar estos nombres ya que cation lleva la letra T y T es positivo. Y la letra I, ¿no?, es vertical y representa para recordar el número negativo. Pero lo más relevante es lo siguiente, que los cationes han perdido en pasado, perdieron electrones, mientras que los aniones han ganado. Siempre estos términos se usan en pasado porque ya lo perdieron o ya lo ganaron. Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si hablamos del magnesio, se simboliza con la letra Mg. Su número atómico es 12, su número másico 24 y su carga más 2. ¿Qué significa eso? Recordemos que los cationes pierden electrones. Al tener 2 de carga positiva, representa la pérdida de 2 electrones. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, que este magnesio es un catión porque perdió electrones y es bivalente porque perdió 2 de sus electrones. Recordemos entonces que el magnesio en este ejemplo tiene Z12 y como el Z es igual al protón, tiene 12 protones. Por lo tanto, al perder 2 electrones tendrá solo 10, ya no 12, porque 12, 12, 12 sería en el caso de que sería 0 de carga. Pero al perder 2 electrones tiene 10. Y si nosotros sumamos 12 cargas positivas y le restamos 10 cargas negativas, ya que los electrones son negativos, me quedaría 2 cargas positivas. Eso es lo más importante de este ejemplo de catión. Ahora hagamos un ejemplo de anión.
Hagamos el ejemplo, en este caso, del fósforo. El fósforo se simboliza con la letra P mayúscula y su Z es 15, su número másico 31 y su carga es -3. ¿Qué simboliza -3? Que ganó 3 electrones. Por lo tanto, este fósforo es considerado un anión trivalente porque ha ganado 3 de los electrones. Si nosotros pensamos en el Z de este fósforo, ¿cuál es el Z del fósforo? 15. Si el Z es igual al protón, tiene 15 protones, pero recordemos que ha ganado 3 electrones, por lo tanto tiene 18 electrones. Y si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, tiene 15 cargas positivas y 18 cargas negativas. Si nosotros sumamos, quedarán 3 cargas negativas. Entonces, esos son los dos ejemplos más predominantes en este caso de hablar de los iones, tanto cationes y aniones.